Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Hermanos, testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial, que cuando conocí al Señor me encontraba en la ciudad de Medellín, muy atribulada porque desde que mi pequeña nació le detectaron una displasia de cadera muy avanzada, donde el médico, el ortopedista me decía que ella no iba a poder caminar muy pronto y que en el momento que lo pudiera hacer iba a tener dificultades. Pues para nosotros, para mi esposo y para mí fue una noticia muy dura, mas sin embargo nosotros fuimos muy diligentes y todo lo que la ciencia médica nos dijo que hiciéramos lo hicimos. Cuando la niña tenía 2 años, el médico me había dicho que ya era hora de hacerle la cirugía, una de las primeras cirugías para ver si la niña podía caminar. Es así, hermanos, como yo acudí a la iglesia y escuché al Señor, y el Señor me decía que no me preocupara, que Él no iba a permitir que esa pequeña entrara al quirófano. Yo me aferré mucho a esa profecía y cuando me acerqué a donde el ortopedista días antes de la cirugía, él me dijo que debía sacar un examen para corroborar cuál era la displasia que la niña tenía. Ya la niña llevaba 2 años consecutivos con esa dificultad. Cuando yo me acerqué a que le hicieran los exámenes, cuando le llevé los resultados al médico, el médico me dijo que yo qué le había hecho a la niña. Entonces yo le dije que yo no le había hecho nada y me dijo sí, porque ella ya no tiene nada. Entonces yo le dije que pues yo me puse a llorar porque me acordé de la promesa del Señor y yo le decía que había sido un milagro. El médico llamó a otros ortopedistas y los médicos dijeron saquémosle el examen en otra parte. Me enviaron para otro lugar y efectivamente salió igual. El médico me dijo, pues sí, ocurrió un milagro porque su niña ya no tiene nada. A los pocos días, la niña a los 3 días empezó a caminar y es así, hermanos, como el Señor cumplió de su promesa. Tiempo después, el Señor me decía que iba a estar bendiciendo mi hogar, que iba a estar bendiciéndonos materialmente. Es así, hermanos, como el Señor lo cumplió. Bendijo también mucho a mi esposo en lo laboral. Cada día nosotros nos damos cuenta que el Señor no nos falta nada en la mesa, con el vestido, con el calzado. El Señor me prometió una bendición nuevamente. Quedé embarazada, tuve muchas dificultades con mi pequeño. Los médicos detectaron que iba a nacer con síndrome de Down. El Señor me decía que no me preocupara, que Él estaba haciendo ese pequeño con el pincel más fino. Y es así, hermanos, como el Señor sorprendió a la ciencia médica porque mi pequeño nació sin esa dificultad que los médicos habían dicho que iban a hacer. Cuando mi pequeño tenía 1 año, los médicos le detectaron que tenía un reflujo ocasionado por que le hacía falta una válvula. Yo le pregunté a los médicos porque yo no entendía y los médicos me decían que él había nacido así, que él había nacido sin esa válvula y que teníamos que ser muy pacientes porque él iba a sufrir hasta los 7 años que le pudieran hacer una cirugía, que la cirugía era ponerle una válvula para reemplazarle la que le hacía falta. Es así como empezamos con todos los tratamientos. Él no podía comer, casi no podía dormir, vivíamos más en la clínica que en la casa porque mi pequeño vivía muy enfermo. Cada mes lo anestesiaban para sacarle endoscopias, para saber cada día cómo le avanzaba el reflujo que tenía. Cuando tenía 5 años, lo llevamos donde la especialista y la especialista me dijo que no podíamos esperar hasta los 7 años porque mi pequeño tenía ya un reflujo muy avanzado, tenía un reflujo de 3er grado, que el reflujo más grave era el del 4º grado. Entonces que era mejor hacer la cirugía de una vez. Nos trasladaron nuevamente para Medellín y allá antes de yo ir a la ciencia médica, fui a la iglesia y el Señor me decía que no me preocupara, que ese pequeño era promesa de Él y que Él no iba a permitir que él pasara por más dificultades. Todo se lo dejamos en manos al Señor y cuando nos acercamos a la clínica, a mi pequeño lo anestesiaron y cuando estaba en el momento ya de todo el proceso para saber qué cirugía le iban a realizar, cuando la médica salió y él estaba en observación, me dijo, mamá, yo no le voy a hacer nada a tu hijo.
Y yo le dije que por qué, y me dijo porque él ya tiene la válvula y ya no tiene nada. Ya le vamos a suspender los medicamentos que él venía tomando desde el año de edad. Duró 4 años tomando los medicamentos y me dijo, y en este momento él puede comer de todo y puede vivir su vida normal. Es así, hermanos, como el Señor nos ha fortalecido cada día amamos más estar con Él, y todo lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Quiero testificar de la obra de Dios en medio de mi vida y de mi familia. Yo era una persona muy rebelde para lo del Señor. Mi esposa siempre me invitaba para que asistiese a la iglesia y yo no creía, me burlaba. Pues bien, un domingo recuerdo que mi esposa llevó a mi hija, en ese tiempo tenía 4 años, para la enseñanza. Cuando llegó ella, llegó mi hija llorando. Y para mí fue muy difícil ver ello. Yo le pregunté, hija, ¿y qué sucede? Ella dijo, es que en la enseñanza, ella tenía 4 años, en la enseñanza se enseñó que los que no creían en Dios irían al infierno. Y ella mirándome me decía, y yo no quiero que tú vayas al infierno, papá. Pues bien, yo le dije, no te preocupes, hija, vamos a ir a la iglesia. Esa fue, la forma que Dios usó para traerme a la iglesia. Y recuerdo que llegué a la iglesia, escuché la enseñanza, y lo primero que el Señor me dijo sería que yo le estaría sirviendo junto a mi esposa. Para mí fue muy difícil creer ello. Yo decía, no, acabo de llegar y ya el Señor me está haciendo estas promesas tan grandes. Sin embargo, todo lo que dijo el Señor conmovió mi alma, mis entrañas, y lloré. Lloré y descansé también, porque sentí que Dios me estaba hablando. Que aquello que sentía en mi corazón cuando me hablaban de Dios y yo decía, no, eso no existe, y en el fondo del corazón sentía como una arruga, algo que constreñía mi ser. Cuando decía con mis palabras, ese día sentí que ya no podía seguir ignorando la existencia de Dios. Dios me invitó a que iniciara en sus caminos. Recuerdo que fue muy difícil. Una noche el Señor me permitió una experiencia en la cual yo escuchaba 2 voces, 2 espíritus, y una le decía a la otra, déjame entrar en él, yo quiero ir a destruir. Y en ese mismo momento sentí como algo entró a mí y me empecé a sentir muy enfermo. Entró un espíritu de rebeldía, no quería saber nada de mi matrimonio, ni de la iglesia. Y estuve así como un buen tiempo, un par de meses. Sin embargo, el Señor ya tenía su plan y usó sus medios nuevamente para llevarme a la iglesia. Me empezó a hacer cada día más y más promesas. Empecé a prepararme, a creerle a Dios. Y para no alargar mucho el testimonio, el Señor me ha permitido servirle, y es lo más hermoso, el orgullo, la felicidad más grande que el Señor me ha permitido, no solamente conocerle, sino poder servirle. Esto lo testifico para la honra y la gloria de nuestro Dios. Glorias a nuestro Dios.